Nunca imaginé que a mis 32 años, yo, Lucía Fernández, estaría comprando una casa de 500.000 euros en Sevilla. Todo comenzó en una mañana de primavera, cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. El teléfono sonó mientras estaba preparando mi café matutino. Era mi tío Roberto, con voz entrecortada. Lucía, cariño, tu abuela Carmen, ha fallecido esta madrugada. Sentí como si el mundo se detuviera. Mi abuela Carmen, la mujer que me había criado después de que mis padres fallecieran en un accidente cuando yo tenía apenas 10 años, se había ido. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras me desplomaba en el sofá de mi pequeño apartamento alquilado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. El funeral, las condolencias, los recuerdos. Todo parecía un sueño borroso. No fue hasta una semana después, cuando el abogado de la familia nos citó para la lectura del testamento, que la realidad comenzó a asentarse. A mi querida nieta, Lucía Fernández, le dejo la suma de 600.000 euros, leyó el abogado con voz monótona. Sentí que me faltaba el aire. ¿600.000 euros? Nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Mi tío Roberto me abrazó con fuerza, susurrando, tu abuela siempre decía que eras especial, Lucía. Ella quería asegurarse de que tuvieras un futuro brillante. Salí de la oficina del abogado sintiéndome abrumada. Por un lado, estaba el dolor de haber perdido a mi abuela, por otro, la responsabilidad que sentía por el regalo que me había dejado. No quería desperdiciar ni un céntimo de ese dinero. Quería honrar su memoria haciendo algo significativo. Durante semanas, me debatí sobre qué hacer con el dinero. ¿Debería invertirlo? ¿Donarlo a la caridad? ¿Viajar por el mundo? Fue durante una conversación con mi mejor amiga, Elena, que la idea comenzó a tomar forma. Lucía, siempre has soñado con tener tu propia casa, ¿no? Quizás sea el momento de hacer ese sueño realidad, sugirió Elena mientras tomábamos un café en nuestra cafetería favorita. La idea me golpeó como un rayo. Claro. Una casa. Un lugar propio, un refugio, un nuevo comienzo. Comencé a investigar el mercado inmobiliario en Sevilla, mi ciudad natal y el lugar donde mi abuela había vivido toda su vida. Después de semanas de búsqueda, finalmente la vi, una hermosa casa de estilo andaluz en el barrio de Santa Cruz. 3 dormitorios, un estudio y un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas. El precio, 500.000 euros. Casi toda la herencia de mi abuela. El día que fui a ver la casa por primera vez, sentí mariposas en el estómago. La agente inmobiliaria, una mujer llamada Sofía, me recibió con una sonrisa radiante. Bienvenida, Lucía. Estoy segura de que te va a encantar esta propiedad, dijo mientras abría la puerta principal. En el momento en que puse un pie dentro, supe que era la indicada. El suelo de terracota, los techos altos con vigas de madera, las paredes encaladas. Todo gritaba, hogar. Mientras recorría las habitaciones, podía imaginarme viviendo allí, llenando cada rincón con recuerdos nuevos. El jardín fue lo que selló el trato. Lleno de naranjos, jazmines y una pequeña fuente en el centro, era un oasis en medio de la ciudad. Me senté en un banco de piedra, cerrando los ojos y respirando profundamente el aroma de las flores. Tu abuela estaría orgullosa, pensé, sintiendo una mezcla de alegría y nostalgia. Esa misma tarde, hice una oferta. Para mi sorpresa y alegría, fue aceptada casi de inmediato. Los siguientes días fueron un torbellino de papeleo, firmas y visitas al banco. Cada vez que firmaba un documento, sentía una mezcla de emoción y miedo. ¿Estaba haciendo lo correcto? La noche antes de la firma final, tuve un sueño vívido. Estaba en el jardín de la nueva casa, y mi abuela Carmen estaba allí, sonriendo. Mi niña, dijo con su voz cálida y familiar, has tomado la decisión correcta. Esta casa será tu nuevo comienzo, tu refugio en las tormentas de la vida. Cuídala bien, y ella te cuidará a ti. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero con una sensación de paz que no había sentido desde su fallecimiento. Ese día, firmé los papeles con confianza y determinación. El proceso de mudanza fue agotador pero emocionante. Cada caja que desempacaba, cada mueble que colocaba,
era un paso más hacia mi nueva vida. Elena me ayudó durante todo el proceso, riendo conmigo mientras intentábamos montar estanterías y colgábamos cuadros. ¿Sabes? Creo que tu abuela estaría encantada con esta casa, comentó Elena mientras colocábamos una foto de Carmen en la repisa de la chimenea. Lo sé, respondí con una sonrisa, acariciando el marco. De alguna manera, siento que ella está aquí conmigo. Los primeros días en la casa fueron como vivir en un sueño. Me despertaba cada mañana maravillada de que este lugar fuera realmente mío. Pasaba horas en el jardín, plantando nuevas flores y cuidando de los árboles frutales. Por las noches, me sentaba en el estudio, imaginando los libros que escribiría allí. Siempre había soñado con ser escritora, aunque mi trabajo como profesora de instituto ocupaba la mayor parte de mi tiempo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comencé a sentir una extraña inquietud. La casa era hermosa, sí, pero también grande, demasiado grande para una persona sola. Las noches eran especialmente difíciles. El silencio parecía amplificarse en los espacios vacíos, y a veces me encontraba hablando en voz alta solo para escuchar algo más que el tic-tac del reloj. Una noche, mientras cenaba sola en la cocina, me sorprendí pensando en Antonio, mi exnovio. Habíamos terminado hacía 6 meses, después de 3 años de relación. Él quería casarse, tener hijos, establecerse, y yo no estaba lista. O al menos eso creía entonces. Ahora, sentada en esta gran casa vacía, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No, Lucía, me dije a mí misma. Esta es tu nueva vida. Tu nuevo comienzo. No mires atrás. A medida que pasaban las semanas, comencé a establecer una rutina. Por las mañanas, desayunaba en el jardín, escuchando el canto de los pájaros. Luego iba al instituto a dar mis clases de literatura. Por las tardes, trabajaba en mi novela en el estudio, rodeada de libros y con la luz del atardecer filtrándose por las ventanas. Poco a poco, la casa comenzó a sentirse más como un hogar. Organicé una pequeña fiesta de inauguración con mis amigos más cercanos. Elena, por supuesto, fue la primera en llegar. Dios mío, Lucía. Esta casa es aún más impresionante de lo que recordaba, exclamó mientras recorría las habitaciones. La noche fue mágica. El jardín iluminado con farolillos, la risa de mis amigos llenando cada rincón, el aroma de la paella que había preparado flotando en el aire. Por primera vez desde que me mudé, la casa se sentía verdaderamente viva. Sin embargo, cuando todos se fueron y me quedé sola de nuevo, sentí una punzada de soledad. Me senté en el banco del jardín, mirando las estrellas y pensando en mi abuela. Abuela, susurré al cielo nocturno, gracias por este regalo. Prometo que haré que valga la pena. Los días siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Me sumergí en mi trabajo en el instituto y en mi escritura, tratando de mantener a raya la sensación de que algo faltaba en mi vida. La casa era perfecta, sí, pero a veces parecía demasiado perfecta, demasiado inmaculada. Necesitaba vida, necesitaba algo más. Fue entonces cuando decidí adoptar un gato. Fui al refugio local y me enamoré instantáneamente de un gato atigrado de ojos verdes. Lo llamé Neruda, en honor a mi poeta favorito. Neruda trajo una nueva energía a la casa. Sus travesuras me hacían reír, y sus ronroneos llenaban el silencio de las noches. Por fin, la casa comenzaba a sentirse como un verdadero hogar. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, me sorprendí pensando en el futuro. ¿Cómo sería esta casa llena de risas de niños? ¿Cómo sería compartir este espacio con alguien especial? Por primera vez desde la ruptura con Antonio, me permití imaginar una vida diferente. Esa noche, sentada en el estudio trabajando en mi novela, miré alrededor y sonreí. La casa que había comprado de manera tan inesperada se había convertido en mucho más que 4 paredes y un techo. Era un símbolo de mi nuevo comienzo, un lienzo en blanco esperando ser llenado con nuevas experiencias y recuerdos. Gracias, abuela, susurré, mirando su foto en la repisa. Gracias por darme esta oportunidad. Poco sabía yo que esta casa, este refugio que había comprado con la herencia de mi abuela,
pronto se convertiría en el escenario de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, solo sentía gratitud y esperanza por el futuro que me esperaba. Cerré los ojos, escuchando el suave ronroneo de Neruda a mi lado, y me quedé dormida con una sonrisa en los labios. La vida que me esperaba en esta casa estaba apenas comenzando, y yo estaba lista para vivirla plenamente. 2 semanas habían pasado desde que me mudé a mi nueva casa en Sevilla. La rutina comenzaba a asentarse, y poco a poco me iba acostumbrando a los sonidos y ritmos de mi nuevo hogar. Aquel domingo por la tarde, decidí dedicarme a una de mis nuevas pasiones, la jardinería. El jardín, con sus naranjos y jazmines, se había convertido en mi refugio personal. Estaba podando un rosal cuando el timbre de la puerta sonó, sobresaltándome. No esperaba visitas, y mis amigos solían avisar antes de venir. Intrigada, me quité los guantes de jardinería y me dirigí hacia la puerta principal. Al abrir la puerta, sentí como si el tiempo se detuviera. Frente a mí, con una sonrisa radiante y 2 enormes maletas, estaba Pilar, mi ex-suegra. No la había visto desde que terminé con su hijo, Antonio, hacía 6 meses. Verla allí, en el umbral de mi nueva casa, me dejó momentáneamente sin palabras. «Hola, querida», exclamó Pilar con entusiasmo, antes de que pudiera articular palabra. «Ya que has comprado una casa nueva, he venido para mudarme». ¡Qué emoción! Sin esperar invitación, Pilar entró en la casa, arrastrando sus maletas. Yo seguía paralizada en la puerta, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Mudarse? ¿A mi casa? ¿Por qué? Pilar, logré decir finalmente, cerrando la puerta y siguiéndola al interior. Esto es inesperado. ¿Qué quieres decir con mudarte? Ella se giró hacia mí, su sonrisa aún más amplia si eso era posible. Pues eso, cariño. Antonio me contó sobre la casa que habíais comprado juntos. Es preciosa. Y pensé, qué mejor manera de ayudar a la joven pareja que mudándome con ellos. Así podré echaros una mano con la casa y, quién sabe, tal vez pronto con mis nietos. Mi mente daba vueltas. ¿Antonio le había dicho que habíamos comprado la casa juntos? ¿Qué estaba pasando? Pero Pilar, comencé, tratando de mantener la calma, debe haber un malentendido. Yo. Oh, no te preocupes por nada, me interrumpió, agitando la mano despreocupadamente. Sé que es una sorpresa, pero ya verás cómo nos lo pasaremos en grande. ¿Dónde está Antonio, por cierto? ¿Está trabajando un domingo? Ese chico siempre tan dedicado. Sentí que me faltaba el aire. La situación era tan surrealista que por un momento me pregunté si no estaría soñando. Pero no, el peso de la realidad era demasiado tangible. Pilar, dije, reuniendo toda mi determinación, creo que tenemos que hablar. ¿Por qué no nos sentamos en la sala? La conduje hasta el sofá, donde se sentó aún sonriendo, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me senté frente a ella, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Verás, Pilar, comencé, hay algo que necesitas saber. Antonio y yo, bueno, nosotros terminamos hace 6 meses. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Vi cómo la sonrisa de Pilar se desvanecía lentamente, reemplazada por una expresión de confusión y luego de incredulidad. ¿Qué quieres decir con que terminaron?, preguntó, su voz apenas un susurro. Nuestra relación terminó hace medio año, Pilar. Esta casa, la compré yo sola, con una herencia que recibí de mi abuela. Pilar se puso pálida, sus manos comenzaron a temblar. Pero Antonio me dijo, él me aseguró que estaban juntos, que iban a casarse pronto. Mi corazón se encogió al ver la angustia en su rostro. A pesar de nuestras diferencias en el pasado, nunca había querido causarle dolor. Lo siento mucho, Pilar. No sé por qué Antonio te dijo eso, pero no es cierto. Hemos estado separados desde hace tiempo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Pilar. De repente, su tristeza se transformó en ira. Tú, gritó, poniéndose de pie. Tú eres la culpable.
Siempre supe que no eras lo suficientemente buena para mí, Antonio. Me quedé atónita ante su repentino cambio de actitud. Pilar, por favor, cálmate. Esto no es culpa de nadie. Las relaciones a veces simplemente no funcionan. Pero ella no escuchaba. Comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, murmurando y ocasionalmente lanzándome miradas acusadoras. Mi pobre Antonio, ¿cómo pudiste hacerle esto? ¿Cómo pudiste engañarnos a todos? Intenté razonar con ella, explicarle que yo no había engañado a nadie, que era Antonio quien aparentemente había mentido. Pero Pilar estaba demasiado alterada para escuchar. Quiero hablar con Antonio, exigió de repente. Llámalo ahora mismo. Quiero escuchar su versión de la historia. Suspiré, sacando mi teléfono. Hacía meses que no hablaba con Antonio, y la idea de llamarlo ahora, en medio de este caos, me revolvía el estómago. Pero sabía que era la única forma de aclarar la situación. Marqué su número, poniendo el teléfono en altavoz. Sonó 1, 2, 3 veces. Cuando estaba a punto de colgar, escuché su voz. Lucía, sonaba sorprendido y un poco nervioso. ¿Qué pasa? Antonio, dije, tratando de mantener la calma, tu madre está aquí, en mi casa. Dice que le dijiste que seguíamos juntos y que compramos esta casa para casarnos. ¿Puedes explicar qué está pasando? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía imaginar a Antonio, pálido y sudoroso, tratando de encontrar una salida a la situación en la que se había metido. Yo puedo explicarlo, balbuceó finalmente. Mamá, Lucía, lo siento mucho. Yo no sabía cómo decirles la verdad. Pilar, que había estado escuchando con atención, explotó. Antonio Rodríguez Gómez. ¿Qué has hecho? ¿Por qué nos has mentido? Los siguientes minutos fueron un torbellino de gritos, explicaciones entrecortadas y lágrimas. Antonio, entre sollozos, confesó que había mentido sobre nuestra relación porque estaba avergonzado de admitir que habíamos terminado. Además, reveló que había perdido su trabajo hacía meses y no quería que su familia lo supiera. No quería decepcionarlos, dijo con voz quebrada. Pensé que si les decía que Lucía y yo seguíamos juntos y que teníamos planes de futuro, todos estarían felices y orgullosos de mí. Mientras escuchaba sus explicaciones, sentí una mezcla de emociones, enojo por haber sido involucrada en sus mentiras, tristeza por el dolor que estaba causando a su madre, y una pizca de lástima por Antonio y la situación en la que se había puesto a sí mismo. Pilar se había derrumbado en el sofá, llorando silenciosamente. La ira había dado paso a una profunda decepción y tristeza. Me senté a su lado, poniendo una mano sobre su hombro en un gesto de consuelo. Antonio, dije finalmente, creo que deberías venir aquí y hablar con tu madre en persona. Tienen mucho de qué hablar. Él aceptó entre disculpas y promesas de explicarlo todo. Colgué la llamada, sintiéndome agotada emocionalmente. Los minutos que siguieron fueron tensos. Pilar se secó las lágrimas y me miró con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Lucía, yo, lo siento mucho. No debí haberte acusado. Es solo que... Lo entiendo, Pilar, la interrumpí suavemente. Ha sido un shock para todos. Nos quedamos en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. Yo no podía dejar de pensar en cómo una simple compra de casa había desencadenado todo este caos, exponiendo mentiras y verdades ocultas. El timbre sonó nuevamente, sobresaltándonos a ambas. Sabía que era Antonio, llegando para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Me levanté para abrir la puerta, preparándome mentalmente para lo que estaba por venir. Mientras caminaba hacia la puerta, reflexioné sobre cómo, en cuestión de horas, mi tranquilo domingo se había convertido en el escenario de un drama familiar del que, sin quererlo, me había convertido en protagonista. La casa que había comprado como símbolo de mi nuevo comienzo ahora era testigo de revelaciones y confrontaciones que cambiarían la vida de todos los involucrados. Con un suspiro profundo, abrí la puerta, lista para enfrentar el próximo acto de esta inesperada obra teatral en la que mi nueva vida se había convertido. Abrí la puerta y allí estaba Antonio, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Por un momento,
nos miramos en silencio, la tensión palpable en el aire. Finalmente, con un gesto de la mano, lo invité a entrar. «Está en la sala», dije simplemente, refiriéndome a su madre. Antonio asintió, tragando saliva visiblemente. Lo seguí mientras caminaba hacia la sala, donde Pilar esperaba. Al verlo, ella se levantó de un salto. «Antonio», exclamó, su voz una mezcla de alivio y reproche. «¿Cómo has podido mentirme así?» Él se detuvo en seco, como si las palabras de su madre fueran una barrera física. «Mamá, lo siento mucho. Puedo explicarlo todo». Me quedé en el umbral de la sala, sintiéndome como una intrusa en este drama familiar. Parte de mí quería darles privacidad, pero otra parte sentía que necesitaba estar presente, ya que esta situación me involucraba directamente. «Explícate entonces», dijo Pilar, cruzándose de brazos. «¿Por qué nos has estado mintiendo todo este tiempo?» Antonio se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que reconocí de nuestro tiempo juntos. Cuando Lucía y yo terminamos, me sentí devastado. No quería decepcionarlos a ti y a papá. Ustedes siempre hablaban de lo perfecta que era Lucía, de cómo formábamos una pareja ideal. Sentí una punzada de culpa al escuchar esto. Nunca me había dado cuenta de cuánta presión sentía Antonio por parte de su familia. Así que decidí mentir, continuó él. Les dije que seguíamos juntos, que todo iba bien. Y luego, cuando perdí mi trabajo. ¿Qué?, interrumpió Pilar, sorprendida. ¿Perdiste tu trabajo? ¿Cuándo? Antonio bajó la mirada. Hace 4 meses. La empresa hizo recortes y, fui uno de los afectados. Vi cómo Pilar se llevaba una mano al pecho, claramente impactada por esta nueva revelación. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste? Podríamos haberte ayudado. Ese es el problema, exclamó Antonio, alzando la voz por primera vez. Siempre quieren ayudar, siempre quieren arreglar mis problemas. Soy un adulto. Debería poder manejar mis propios asuntos sin tener que correr a mis padres cada vez que algo va mal. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Pilar parecía haber envejecido 10 años en cuestión de segundos, mientras que Antonio respiraba pesadamente, como si hubiera corrido una maratón. Decidí intervenir, sintiendo que la situación podría escalar rápidamente. Creo que todos necesitamos calmarnos un poco, dije, avanzando hacia el centro de la sala. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos de esto tranquilamente? Ambos me miraron, como si de repente recordaran mi presencia. Asintieron lentamente y tomamos asiento, Pilar en el sillón, Antonio en una silla y yo en el sofá. Antonio, comencé, tratando de mantener un tono neutral, entiendo que te sintieras presionado, pero mentir nunca es la solución. Has puesto a tu madre en una situación muy incómoda, y me has involucrado en algo que ya no me concernía. Él asintió, avergonzado. Lo sé, Lucía. Lo siento mucho. A ambas. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Pilar, que había estado en silencio, finalmente habló. Hijo, ¿por qué pensaste que no podías contar con nosotros? Somos tu familia. Estamos aquí para apoyarte, no para juzgarte. Es que, siempre han tenido expectativas tan altas para mí, respondió Antonio, su voz quebrándose ligeramente. Ser el hijo perfecto, tener la novia perfecta, el trabajo perfecto. Cuando las cosas empezaron a desmoronarse, no pude soportar la idea de decepcionarlos. Mientras los escuchaba, no pude evitar reflexionar sobre nuestra relación pasada. ¿Cuánta de esta presión había afectado nuestra dinámica? ¿Había sido yo, sin darme cuenta, parte del problema? Antonio, dije suavemente, nadie es perfecto. Todos cometemos errores, todos pasamos por momentos difíciles. Lo importante es cómo manejamos esas situaciones. Pilar asintió, extendiendo una mano hacia su hijo. Lucía tiene razón. Hijo, lamento si alguna vez te hicimos sentir que no podías ser honesto con nosotros. Pero mentir, eso solo empeora las cosas. Antonio tomó la mano de su madre, y vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Lo sé,
mamá. Es solo que, cuando perdí el trabajo, sentí que había fallado en todo. Y luego, ver a Lucía comprando esta casa. Me sentí tan inadecuado, tan fracasado. Sentí una punzada de culpa al escuchar esto. Nunca había considerado cómo mi compra podría afectar a Antonio. Lo siento si mi compra te hizo sentir así, dije. Pero Antonio, tu valor no se mide por tu trabajo o por tus posesiones. Eres mucho más que eso. Pilar soltó la mano de Antonio y se levantó, caminando hacia la ventana. Permaneció allí un momento, mirando hacia el jardín, antes de volverse hacia nosotros. Creo que todos hemos cometido errores aquí, dijo. Yo, por presionarte tanto. Tú, Antonio, por no ser honesto. Y tú, Lucía, bueno, supongo que tu error fue abrir la puerta cuando llegué con mis maletas. No pude evitar soltar una pequeña risa ante esto, y vi cómo una sonrisa tímida se formaba en los labios de Antonio. La tensión en la habitación comenzó a disiparse lentamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Antonio, mirándonos a ambas. Suspiré, pensando en la situación. Bueno, lo primero es aclarar todas las mentiras. Antonio, necesitas decirle a tu padre la verdad. Y a cualquier otra persona a la que hayas contado esta historia. Él asintió, aunque pude ver el miedo en sus ojos ante la perspectiva. Lo haré. Se los debo a todos. Pilar se acercó y puso una mano en el hombro de su hijo. Estaremos contigo, cariño. No tienes que enfrentar esto solo. Vi cómo Antonio se relajaba visiblemente ante el apoyo de su madre. Me di cuenta de que, a pesar de todo, el vínculo entre ellos era fuerte. En cuanto a tu situación laboral, continué, tal vez podríamos ayudarte a buscar nuevas oportunidades. Tengo algunos contactos en el mundo editorial que podrían estar interesados en alguien con tu experiencia en marketing. Antonio me miró sorprendido. ¿Harías eso por mí? Después de todo lo que ha pasado. Asentí. Claro. Puede que ya no seamos pareja, pero eso no significa que no pueda ayudarte como amiga. Pilar nos miró a ambos con una mezcla de orgullo y nostalgia. Ustedes dos, siempre supe que eran especiales. Lamento que las cosas no hayan funcionado entre ustedes, pero me alegra ver que aún pueden apoyarse mutuamente. Sentí un nudo en la garganta ante sus palabras. Era cierto, Antonio y yo habíamos terminado nuestra relación romántica, pero en ese momento me di cuenta de que aún había un vínculo entre nosotros, uno de amistad y respeto mutuo. Bueno, dije, levantándome del sofá, creo que todos necesitamos un poco de tiempo para procesar todo esto. ¿Por qué no preparamos algo de comer? Estoy segura de que una buena comida nos ayudará a todos a sentirnos mejor. Pilar sonrió, asintiendo con entusiasmo. Excelente idea. ¿Qué te parece si preparo mi famosa paella? Siempre ha sido la favorita de Antonio. Me encantaría, respondí, agradecida por el cambio de tema. Mientras nos dirigíamos a la cocina, no pude evitar pensar en cómo, en cuestión de horas, mi tranquila tarde de domingo se había convertido en una montaña rusa emocional. La casa que había comprado como símbolo de mi independencia y nuevo comienzo se había convertido en el escenario de revelaciones chocantes y reconciliaciones inesperadas. Mirando a Antonio y Pilar charlando mientras sacaban ingredientes de la nevera, me di cuenta de que la vida rara vez sigue el camino que planeamos. A veces, son los giros inesperados los que nos llevan a los lugares más sorprendentes y significativos. Con un suspiro, me uní a ellos en la cocina, lista para enfrentar lo que sea que el futuro pudiera deparar, con la certeza de que, al menos por ahora, habíamos superado la tormenta y encontrado un momento de paz en medio del caos. La cocina se llenó rápidamente con el aroma de la paella de Pilar. Mientras ella cocinaba, Antonio y yo nos encargamos de poner la mesa en el comedor. El silencio entre nosotros era incómodo, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Lucía, dijo Antonio finalmente, mientras colocaba los cubiertos, de verdad lamento haberte metido en todo esto. Nunca fue mi intención causarte problemas. Suspiré, dejando los platos sobre la mesa. Lo sé, Antonio. Pero tienes que entender lo irresponsable que fue tu comportamiento. No solo me involucraste en tus mentiras,
sino que también pusiste a tu madre en una situación muy incómoda. Él asintió, bajando la mirada. Tienes razón. Es solo que, cuando las cosas empezaron a ir mal, entré en pánico. Perder mi trabajo, nuestra ruptura, sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor. Lo miré, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. Entiendo que estuvieras pasando por un momento difícil, pero mentir nunca es la solución. ¿Te das cuenta de que tus acciones han afectado a más personas además de ti? Antonio levantó la vista, sus ojos llenos de arrepentimiento. Lo sé, y me siento terrible por ello. Especialmente por mi madre. Ella siempre ha sido mi mayor apoyo, y la he decepcionado enormemente. En ese momento, Pilar entró al comedor con la paella humeante. La comida está lista, anunció, pero se detuvo al notar la tensión entre nosotros. ¿Está todo bien? Sí, mamá, respondió Antonio rápidamente. Solo estábamos hablando. Nos sentamos a la mesa, y por un momento, el único sonido fue el tintineo de los cubiertos contra los platos. Finalmente, Pilar rompió el silencio. Antonio, hijo, comenzó, su voz suave pero firme, creo que es hora de que hablemos con más detalle sobre todo esto. Necesito entender por qué sentiste que no podías ser honesto con nosotros. Antonio dejó su tenedor, tomando un profundo respiro. Mamá, ustedes siempre han tenido grandes expectativas para mí. Ser el hijo perfecto, tener éxito en todo. Cuando las cosas empezaron a salir mal, sentí que los estaba decepcionando. Pilar extendió su mano, tomándola de su hijo. Cariño, ¿cómo puedes pensar eso? Tu padre y yo te amamos incondicionalmente. Nuestro orgullo por ti no depende de tu trabajo o tu estado civil. Lo sé, respondió Antonio, su voz quebrándose ligeramente. Es solo que, siempre hablaban de lo bien que iba mi carrera, de lo perfecta que era mi relación con Lucía. Cuando perdí mi trabajo y luego terminamos, sentí que había fallado en todo. Me removí incómoda en mi asiento, sintiéndome en parte responsable por la presión que Antonio había sentido. Antonio, dije suavemente, nuestra ruptura no fue un fracaso. A veces, las relaciones simplemente no funcionan, y está bien. Pilar asintió, mirándome con gratitud. Lucía tiene razón, hijo. Las relaciones vienen y van, los trabajos se pierden y se ganan. Lo importante es cómo manejas esas situaciones. Pero en lugar de manejarlas, continuó, su tono volviéndose más serio, decidiste mentir. No solo a nosotros, sino a ti mismo. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es ese camino? Antonio bajó la cabeza, avergonzado. Lo sé, mamá. Me dejé llevar por el miedo y la vergüenza. Cada mentira llevaba a otra, y antes de darme cuenta, estaba atrapado en una red de engaños que no sabía cómo deshacer. Y ahora, intervine, has puesto a todos en una situación muy incómoda. Tu madre vino aquí esperando mudarse con nosotros, creyendo que estábamos a punto de casarnos. Pilar se volvió hacia mí, sus ojos llenos de disculpa. Lucía, de verdad lamento haber aparecido así. Si hubiera sabido la verdad. No es tu culpa, Pilar, la interrumpí. Tú solo actuaste basándote en la información que tenías. El problema es que esa información era falsa. Antonio se pasó una mano por el rostro, claramente abrumado. Tienen razón, ambas. He causado un daño enorme con mis mentiras. ¿Cómo puedo arreglar esto? Hubo un momento de silencio mientras todos reflexionábamos sobre la pregunta. Finalmente, fui yo quien habló. Creo que el primer paso es ser completamente honesto, dije. No solo con tu familia, Antonio, sino con todos a quienes les has mentido sobre nuestra relación y tu situación laboral. Pilar asintió en acuerdo. Sí, y eso incluye a tu padre. Él merece saber la verdad, por difícil que sea decírsela. Antonio palideció ante la mención de su padre. Papá, él siempre ha sido tan exigente. ¿Cómo voy a decirle que perdí mi trabajo y que he estado mintiendo durante meses? Con honestidad y humildad, respondió Pilar firmemente. Tu padre te ama, Antonio. Sí, puede que se decepcione al principio,
pero estoy segura de que apreciará tu sinceridad. Además, añadí, mentir solo empeora las cosas a largo plazo. Imagina si hubiera seguido con esta farsa. ¿Qué habría pasado cuando tu madre se mudara y descubriera la verdad? ¿O si tus padres hubieran empezado a planear una boda que nunca iba a suceder? Antonio se estremeció ante la idea. Tienes razón. Las consecuencias habrían sido aún peores. Entonces, dijo Pilar, ¿qué vamos a hacer ahora? Tomé un sorbo de agua, pensando en la mejor manera de proceder. Creo que lo primero es que Antonio hable con su padre. Pilar, ¿podrías llamarlo y pedirle que venga aquí? Creo que es mejor tener esta conversación en persona. Pilar asintió, sacando su teléfono. Tienes razón, Lucía. Lo llamaré ahora mismo. Mientras Pilar hablaba por teléfono en la otra habitación, me volví hacia Antonio. ¿Estás listo para esto? Él tragó saliva, visiblemente nervioso. No, pero sé que es necesario. Gracias, Lucía. A pesar de todo lo que ha pasado, sigues siendo un apoyo increíble. Sonreí débilmente. Puede que ya no seamos pareja, Antonio, pero eso no significa que no me preocupe por ti. Solo quiero que seas honesto y que arregles esta situación. Pilar regresó al comedor, guardando su teléfono. Tu padre viene en camino, Antonio. Estará aquí en media hora. Los siguientes 30 minutos fueron tensos. Recogimos la mesa en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando sonó el timbre, todos nos sobresaltamos. Fui yo quien abrió la puerta. Allí estaba Carlos, el padre de Antonio, con una expresión de confusión en su rostro. Lucía, dijo, sorprendido de verme. No esperaba encontrarte aquí. ¿Qué está pasando? Lo invité a pasar, conduciéndolo al salón donde Antonio y Pilar esperaban. La tensión en la habitación era palpable. Papá, comenzó Antonio, su voz temblorosa, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Y así, Antonio comenzó a confesar. Habló de la pérdida de su trabajo, de nuestra ruptura, de las mentiras que había estado contando. Vi cómo el rostro de Carlos pasaba de la confusión a la incredulidad, y finalmente a una mezcla de decepción y preocupación. Hijo, dijo Carlos cuando Antonio terminó, ¿por qué no viniste a nosotros? ¿Por qué sentiste que tenías que mentir? Tenía miedo, respondió Antonio, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Miedo de decepcionarte, de no ser el hijo que esperabas que fuera. Carlos se acercó a su hijo, poniendo una mano en su hombro. Antonio, escúchame bien. Nada, absolutamente nada, podría hacerme dejar de amarte o estar orgulloso de ti. Sí, me decepciona que hayas mentido, pero lo que más me duele es que sintieras que no podías confiar en nosotros. Observé la escena, sintiendo una mezcla de emociones. Alivio porque la verdad finalmente saliera a la luz, tristeza por el dolor que todos estaban experimentando, y una chispa de esperanza por la posibilidad de sanar y reconstruir. ¿Y ahora qué?, preguntó Pilar, mirándonos a todos. Ahora, dije, comenzamos de nuevo. Con honestidad, con apoyo mutuo, y sin expectativas irreales. Todos asintieron, y por primera vez en horas, vi una sonrisa genuina en el rostro de Antonio. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino por delante no sería fácil, al menos ahora todos estaban en la misma página. Mientras la familia Rodríguez comenzaba a discutir sus próximos pasos, me di cuenta de que mi papel en esta historia estaba llegando a su fin. Había sido un día largo y emocionalmente agotador, pero también había sido un recordatorio poderoso de la importancia de la honestidad y la comunicación en todas nuestras relaciones. Mientras la familia Rodríguez continuaba su conversación, me excusé para ir a la cocina. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había sucedido. Apoyada en la encimera, con una taza de café recién hecho entre mis manos, reflexioné sobre cómo un domingo aparentemente tranquilo se había convertido en un torbellino emocional. De repente, el timbre de la puerta sonó nuevamente, sobresaltándome. ¿Quién más podría ser? Ya teníamos suficiente drama por un día. Con un suspiro, me dirigí a abrir. Para mi sorpresa,
Al otro lado de la puerta estaba Elena, mi mejor amiga. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y confusión. «Lucía, ¿qué está pasando?», preguntó sin preámbulos. Vi el coche de los padres de Antonio aparcado fuera. «¿Está todo bien?». Antes de que pudiera responder, Elena entró en la casa, deteniéndose en seco al ver a la familia Rodríguez reunida en mi salón. Todos se giraron para mirarla, creando un silencio incómodo. «Oh», dijo Elena, claramente incómoda. «Lo siento, no sabía que tenías visita». «No te preocupes», respondí, cerrando la puerta tras ella. «De hecho, tu llegada podría ser oportuna. Ven, te pondré al día». Llevé a Elena a la cocina, donde le expliqué rápidamente la situación, las mentiras de Antonio, la llegada sorpresa de Pilar y la posterior confrontación familiar. «Dios mío, Lucía», exclamó Elena cuando terminé. «¿Cómo te has visto envuelta en todo esto?». Suspiré, frotándome las sienes. «Honestamente, no lo sé. Un momento estaba tranquilamente en mi jardín, y al siguiente, mi vida se había convertido en una telenovela». Elena me dio un abrazo reconfortante. «Bueno, estoy aquí ahora. ¿Qué puedo hacer para ayudar?». Su oferta de ayuda me conmovió, recordándome por qué era mi mejor amiga. «Gracias, Elena. Solo tu presencia ya es un apoyo». Volvimos al salón, donde la familia Rodríguez seguía discutiendo. Antonio levantó la vista cuando entramos, una expresión de sorpresa cruzando su rostro al ver a Elena. «Elena», dijo, poniéndose de pie. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco esperaba estar aquí», respondió ella, su tono ligeramente frío. Elena nunca había ocultado su desaprobación por cómo Antonio había manejado nuestra ruptura. Carlos, el padre de Antonio, se aclaró la garganta. «Lucía, Elena, lamentamos mucho esta intrusión en tu hogar. Creo que es hora de que nos vayamos y dejemos que proceses todo esto». Asentí, agradecida por su consideración. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, Antonio habló. «Antes de irnos», dijo, su voz temblorosa pero decidida, «hay algo más que necesito confesar». Todos nos giramos para mirarlo, la tensión en la habitación aumentando notablemente. ¿Qué más podría haber? Antonio tomó una respiración profunda antes de continuar. «La verdad es que, no solo perdí mi trabajo. La razón por la que lo perdí es porque tengo un problema con el juego». El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Pilar se llevó una mano a la boca, ahogando un grito, mientras Carlos se dejó caer pesadamente en el sofá. «¿Qué quieres decir con un problema con el juego?», preguntó Pilar, su voz apenas un susurro. Antonio bajó la mirada, avergonzado. Empezó como algo pequeño, apostando en partidos de fútbol. Pero pronto se salió de control. Comencé a apostar más y más, usando dinero de la empresa para cubrir mis deudas. Cuando me descubrieron, me despidieron inmediatamente. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Durante nuestro tiempo juntos, nunca había notado signos de adicción al juego. ¿Cómo pude haber estado tan ciega? «Antonio», dije, luchando por mantener la calma, «¿por qué no me lo dijiste? Podríamos haber buscado ayuda juntos». Él me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Tenía miedo, Lucía. Miedo de perderte, de decepcionar a todos. Pensé que podría solucionarlo por mi cuenta, pero solo empeoré las cosas». Elena, que había estado en silencio hasta ahora, dio un paso adelante. «Antonio, la adicción al juego es una enfermedad seria. Necesitas ayuda profesional». Carlos asintió, poniéndose de pie. «Elena tiene razón, hijo. Esto va más allá de mentiras y secretos. Necesitas tratamiento». «¿Pero, cómo?», preguntó Pilar, su voz cargada de preocupación. «¿Cómo podemos ayudarlo?». Fue en ese momento que recordé algo. «Conozco a alguien», dije. «Un terapeuta especializado en adicciones. Podría ponerme en contacto con él si quieres, Antonio». Antonio me miró, una chispa de esperanza en sus ojos. «¿Harías eso por mí?».
Después de todo lo que he hecho. Asentí. Por supuesto. Puede que ya no estemos juntos, pero eso no significa que no me preocupe por ti. Elena puso una mano en mi hombro, ofreciendo su apoyo silencioso. Sabía que ella entendía por qué estaba haciendo esto, incluso si no estaba completamente de acuerdo. Bien, dijo Carlos, tomando el control de la situación. Este es el plan. Antonio, irás a terapia. Pilar y yo te apoyaremos en todo lo que podamos. Pero tienes que ser completamente honesto de ahora en adelante, ¿entendido? Antonio asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Lo prometo. No más mentiras, no más secretos. Pilar se acercó a su hijo, abrazándolo fuertemente. Te amamos, cariño. Superaremos esto juntos. Mientras observaba a la familia Rodríguez abrazarse, sentí una mezcla de emociones. Alivio porque la verdad finalmente hubiera salido a la luz, tristeza por el dolor que todos estaban experimentando, y una chispa de esperanza por la posibilidad de sanación. Elena se volvió hacia mí, hablando en voz baja. Lucía, ¿estás bien? Sé que esto debe ser difícil para ti. Suspiré, pasándome una mano por el pelo. Honestamente, no lo sé. Es mucho para procesar. Pero me alegro de que Antonio finalmente esté siendo honesto y buscando ayuda. Eres increíble, ¿lo sabías?, dijo Elena, dándome un abrazo. Después de todo lo que ha pasado, sigues dispuesta a ayudar. Le devolví el abrazo, agradecida por su apoyo. Gracias, Elena. No sé qué haría sin ti. Finalmente, la familia Rodríguez se preparó para irse. Antonio se acercó a mí, su rostro una mezcla de vergüenza y gratitud. Lucía, comenzó, no tengo palabras para expresar cuánto lo siento. Por las mentiras, por involucrarte en todo esto, por no ser honesto contigo cuando estábamos juntos. Sé que no merezco tu perdón, pero espero que algún día puedas perdonarme. Lo miré, viendo no al hombre que me había mentido, sino al chico que una vez había amado. Antonio, lo que hiciste estuvo mal. Nos has hecho daño a todos con tus mentiras. Pero estoy orgullosa de que finalmente hayas sido honesto y estés buscando ayuda. Es un primer paso importante. Él asintió, limpiándose una lágrima. Gracias, Lucía. Por todo. Después de que la familia Rodríguez se fuera, Elena y yo nos sentamos en el sofá, agotadas emocional y físicamente. Vaya día, dijo Elena, ofreciéndome una sonrisa cansada. Ni que lo digas, respondí, dejando escapar un largo suspiro. Cuando compré esta casa, nunca imaginé que se convertiría en el escenario de tanto drama. Elena se rió suavemente. Bueno, al menos ahora tienes una historia interesante que contar sobre tu primera semana en la nueva casa. No pude evitar reírme también. Supongo que sí. Aunque preferiría tener historias aburridas sobre problemas de fontanería o vecinos ruidosos. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una sumida en sus propios pensamientos. Finalmente, Elena habló. Lucía, ¿estás segura de que quieres involucrarte en ayudar a Antonio? No es tu responsabilidad, lo sabes, ¿verdad? Asentí, entendiendo su preocupación. Lo sé, Elena. Pero a pesar de todo, una parte de mí aún se preocupa por él. No puedo simplemente dar la espalda cuando sé que está luchando. Además, si puedo ayudar conectándolo con un terapeuta, ¿por qué no hacerlo? Elena me dio un abrazo. Eres una buena persona, Lucía. Solo asegúrate de cuidarte también, ¿de acuerdo? Lo haré, prometí. Y gracias por estar aquí hoy. No sé cómo habría manejado todo esto sin ti. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, reflexioné sobre los eventos del día. Lo que había comenzado como una simple compra de casa se había convertido en un catalizador para verdades ocultas y confrontaciones necesarias. Miré alrededor de mi nuevo hogar, pensando en cómo, en solo un día, había sido testigo de tanto, mentiras reveladas, secretos confesados, relaciones puestas a prueba y, con suerte, el comienzo de un proceso de sanación. Sabes, dije a Elena, a pesar de todo el drama,
no me arrepiento de haber comprado esta casa. Siento que, de alguna manera, estaba destinada a ser el lugar donde todas estas verdades salieran a la luz. Elena sonrió, apretando mi mano. Quizás tengas razón. Y quién sabe, tal vez este sea solo el comienzo de muchas más aventuras en tu nueva casa. Asentí, sintiéndome sorprendentemente optimista a pesar de todo. Tienes razón. Y sea lo que sea que venga, sé que podré manejarlo. Después de todo, si pude sobrevivir a este día, puedo sobrevivir a cualquier cosa. Y así, mientras el día llegaba a su fin, me sentí agradecida por mi nuevo hogar, por mi amiga, y por la fuerza que había descubierto en mí misma. Fuera lo que fuera que el futuro me deparara, estaba lista para enfrentarlo, un día a la vez, en mi nueva casa llena de historias por contar.